Hola. Ahora creo. ¿Hay alguien ahí todavía después de estos 3 intentos? Claro, pero ahora es otro link distinto. Ahora nadie se habrá enterado claramente. Casi ni nos salió a nosotros, así que está complicada la cosa. Vamos a esperar 2 minutos porque lo de las notificaciones hay gente que sí las recibe y que se va a dar cuenta y se va a meter, Sí. pero muy probablemente gente no y haya pensado que desistimos. Lo que pasa es que estamos en un ambiente abierto de asado, de parrillas, es así a las afueras de Cava y es normal que, Y hay muy poca cobertura. claro, Ah, mira, aquí aparece, y hay muy ¿ves? poca cobertura. Este de ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos porque realmente tenemos ahí un margen hasta que empiece el video que toca hoy, el nuevo capítulo. Pero bueno, Susana está mira, por aquí. Susana anda por acá, qué grande. Mira, Susana, acá, aunque nos parta un rayo y la camioneta no ande, Susana está acá con nosotros. Por supuesto. Mira, 10 de repente. Bueno, Parece que se notificó Susana le abrió la puerta. Sí. A todos, así que voy a decirlo clarito, rápido, por si acaso se vuelve a estropear la conexión. Estamos en un ambiente aquí, en un campo abierto de parrillas, y acá hay muy poca cobertura. Muy poca cobertura, no nos llegaba la cobertura, así que empezamos el directo, pero... se vino abajo. Se vino abajo, bueno, cositas. Y lo intentamos otra vez y el nuevo no pudo cargar tampoco. Un desastre. Entonces estuvimos a punto de quitarlo. Esta situación no la podíamos prever. Este es un plan que nos surgió hace un par de días. Sí. Y no sabíamos, nunca habíamos estado aquí. Así que no sabíamos la cobertura que había. Rubén Señoriz dice, ¿por qué tocan si no saben? Tal cual. Sí, porque creo que estuvimos 40 segundos ahí en directo, en realidad, que nosotros Sí. ni lo sabíamos. Sí, estábamos acá renegando. Pero bueno, estuvimos a punto de no programarlo. Así que bueno, si hay alguien ahí del otro lado, muchísimas gracias por la paciencia. Tenemos aquí 15 minutitos para hablar. Sí, saben de todas formas que aunque el preestreno y el directo a veces no funcione, el capítulo va a estar igual ahora a las 4 el domingo, así que no hay problema. Los vídeos están subidos con antelación. Claro, que son los siempre episodios. Antes. Así que a las 4 van a tener... Bueno, no siempre. Pero... Que por cierto, lo van a tener y hasta en 4K. No le pusimos la etiqueta de 4K. Es verdad. Hay que cambiar la miniatura después. Y menudas imágenes en 4K. Sí. Realmente nos encantaba el vídeo de hoy, pero es verdad que este toque de atención en cuanto a la cobertura, a la señal, nos tiene que hacer recordar, hay que tenerlo en cuenta ahora que vamos al sur, porque en el sur hay unos amigos que nos contaron que no hay nada. Sí, igual lo de los, ya no solo hablando de los preestrenos, sino que tenían problemas ellos para subir los vídeos, para subir el vídeo semanal. Entonces es algo que vamos a tener que tener en cuenta. A ver si conseguimos algún amigo en ruta que tenga el Starlink. Sí. Hay que pegarse, hay que ir fijándose. Ah, mira, ese tiene el Starlink. Claro, porque si no lo vamos a tener complicado en el sur de Argentina. Sí. Este es un llamado de atención que a lo mejor tenemos que preverlo. Sí, porque el de hoy es un plan que no teníamos en mente, así que... Pero bueno, vamos a hablar del vídeo de hoy, que es un vídeo sobre Galicia. El de la semana pasada fue en nuestra ciudad, en Vilagarcía de Arousa, que creo que gustó un montón. Nos apetecía mucho, la verdad, enseñar nuestro pueblo, nuestras costumbres. Bueno, la verdad es que fue un vídeo muy especial. Sí. Compartir un poquito de esa parte nuestra. Y hoy también vamos a recorrer, pero va a ser por los alrededores. Nos fuimos como a media hora a la redonda de donde somos nosotros y recorrimos distintos puntos. Pero, noticia, iba a ser solo un vídeo de Galicia. Eso. Pero realmente estuvimos pensando, sabemos que hay gente acá muy con nosotros y apoyándonos, que le da igual, le da lo mismo que un video dure 40 minutos, pero quisimos darle una variante para aquellos seguidores que a lo mejor no tienen tanto tiempo ahora en época, porque es verano aquí en Sudamérica, y es época de estar fuera de casa, ¿no? Entonces dijimos, este segundo vídeo de Galicia lo vamos a partir en 2. Lo partimos al final, eso es lo que queríamos contar. Entonces, en el siguiente episodio estará la segunda parte. Hoy tenemos el inicio de esta primera parte de la ruta por Galicia, que quedó, creo... Muy bonito, francamente... Y está tan bien editado. Es de mis vídeos favoritos, yo creo, de los últimos. Así que está muy lindo, no porque sea Galicia, pero el de hoy creo que está muy lindo. Porque aún siendo en invierno, había una luz súper linda. Espectacular.
y está Galicia Ya como, nos como es. diréis en comentarios, pero de verdad que quedó muy bonito. Y es por eso también que dijimos, bueno, lo vamos a partir en dos porque había muchas imágenes muy buenas que no queríamos recortar. Y Claro. el vídeo se iba ya a la hora. Entonces dijimos, bueno, hacemos dos partes y punto. Sí, Y así también pues se saborea en pequeñas dosis, ¿no? sí, sí, es mucho mejor así. De Sí. vez en cuando, bueno, lo partimos en dos y ya está. Mira, vamos saludando acá porque los que están acá, la verdad, se merecen un saludo y un abrazo porque hoy metimos la pata un poquitito y la cobertura y la señal no nos Susana acompañó. Castelucho, Bueno, Susana, un abrazo como siempre, estaba ahí la primera. Rubén Siñeriz, A dice, en Rubén, el qué sur grande, olvídense Rubén. de señal. Sí, Ya. vamos a pensar en lo que pasó y bueno, para el sur eso, prever dónde vamos a estar. E intentar editar los vídeos con bastante antelación para poder movernos Sí, eso y sin duda. ir subiéndolos pues igual de bloques, ¿no? En Claro. algún punto que lleguemos con buena conexión, puedes subir los siguientes 2 o 3 vídeos de golpe. Sí. Oski también está por aquí. Oski. Felices 500. Ah, muchas gracias. 500 días. Tu madre también dice, hola chicos, felicitaciones por los 500 días. Muchas gracias a los dos. Gracias, Oski, gracias, Ma. La verdad es que se pasó volando. 500 es un número redondísimo y asusta, ¿eh? Uf. Buah, cuando estemos en las 4 cifras ahí en 1000, una Eso luca. es el doble de Dios. lo que ya hiciste. Es una locura. Es y ya bastante, parece que pasó toda una vida con 500, imagínate. Miguel Ferrer también está por aquí. Estamos mira, Red Miguel. y familia. Ignacio Ramos. Saludos, Anchi y Rubén. Felices 500 días de viaje. Un gran abrazo nuestro para ustedes. Cariños. Muchas gracias, Ignacio, a vos y a Isabel por apoyarnos desde el día, no sé, 100, no sé cuándo te uniste ahí, cuando llegamos y desembarcamos en Uruguay. Dice Héctor, ostras, qué recorrido. 2000 días. Bueno, todo llegará. ¿O no? ¿Quién sabe Acá, lo que se nos va a poner por el camino? El plan Pangea es libre, es un concepto libre. de libertad, que el mundo era todo uno, pero podíamos emigrar los animales de un extremo al otro. Belén también está por aquí, dice felices 500. Muchas gracias. Usen un par de empresas para el móvil, así están un poco con más cobertura. Sí, la verdad es que tenemos, las dos tarjetas que tenemos son de Claro. Que nos dijeron que tenía mejor cobertura que personal. Sí. Pero bueno. Ahora mismo, por ejemplo, volvió el 4G. A ver, evidentemente la mejor solución sería el Starlink, pero claro. No me gusta. YouTube no da para el Starlink. Si nos metemos en Starlink, volvemos en 6 meses para Europa. Y a nada, porque ni para el billete. Así que no. Vamos a calmarnos. Pero es verdad que eso, nosotros como nos sentimos recién aterrizados en América, estamos todavía como en una nube, pero realmente ya tenemos que agarrar conclusiones de estas situaciones y armarnos la cabeza para el sur. Para editar con antelación, esa es la clave. No, en eso yo confío, eso no hay problema, porque es un trabajo que no es en vivo. Esto que es de valientes tirarnos y a ver si hay cobertura, ahí le tengo más miedo. Entonces vamos a prever un poquito más dónde vamos a estar. Y o bien conseguimos una cafetería con los micros nuevos, a lo mejor hablando bajito nos metemos en cualquier café, o si hay cobertura, genial, dentro de la van. Y bueno, pensarlo un poquito más. Aquí se refleja ya las dos personalidades que tenemos, ¿no? Rubén, el optimista, que lo que le preocupa no es la subida del vídeo en sí, porque eso ya lo da por hecho. Sabe que vamos a encontrar. Él se preocupa de los preestrenos. Él es el optimista y yo no soy pesimista, yo soy la realista. Mentira, es pesimista y yo realista. Y a mí lo que me preocupa es la subida en sí de los vídeos, porque sé que nos puede dar problemas, como les está pasando a amigos nuestros. Sí, pero bueno, es como lo que ya dijimos. Es un trabajo offline. Acá va a estar todo bien, no pasa nada. Pero bueno, nos sentimos un poquito aterrizados recién porque realmente todavía estamos en enero. Y en enero, el primer tercio de enero estábamos en España. Con calma, vamos a mejorar. Ahora, de aquí a un par de meses... Sí. Vieron, ¿no? Ya estamos en el calorcito, se fue el abrigo. Claro. En el video estábamos abrigados, pero... La semana pasada. Sí. Bueno, ¿qué tal es el video de ayer? Porque estuvimos hablando en cuanto a la longitud. Que el video no lo quisimos partir, el anterior, porque era todo un evento festivo. Dijimos 40 minutos. Dijimos pequeñas dosis, en la ruta por los alrededores de casa, y dijimos 2. Pero en cuanto al contenido en sí, ¿les gustó? ¿Vieron dónde vivimos? De Vilagarcía. De Vilagarcía. Muchos nos comentaban por la tradición de las 12 uvas. ¿Quién la conocía a la tradición de las 12 uvas en Sudamérica? Yo, desde luego, cuando desde chiquitito aterricé en España, era nueva para mí. No sé si alguien de Sudamérica come 12 uvas también. Creo que no, ¿no? Creo que no.
Yo creo que No no. me suena. A mí me suena de... A mí me... ¿Sí? Lo de las lentejas puede ser que en Sudamérica alguien... En Italia comen lentejas. Bueno, claro, ¿No? sí, y en tradición, como estamos descendientes también somos descendientes de italianos, a lo mejor hay gente Claro, que que en toma Argentina las lentejas. toma. Pero tomas lentejas para cenar, no 12 cucharadas de lentejas, ¿no? No, claro, creo que te dan un cuenquito chiquitito. Leo un poquitito más de comentarios acá de los cracks que están Mira, me gusta este en vivo. comentario, dice Felipe, la pesimista es la realista informada. Claro, No, Felipe. tal cual. Acá, de verdad que Ángela es un poco pesimista, me No, tú parece. eres optimista además. Pero yo proyecto los resultados y muchas veces la energía positiva esa te empuja y sale La ley todo de bien. la atracción. Pero vamos a ver, muchas cosas. Nosotros estamos en Sudamérica acá y yo siempre dije que íbamos a estar. Ah, mira, en Brasil se comen las 12 uvas y lentejas. Ah, ¿en Brasil sí? Todo. ¿Viste? Es que en Sudamérica somos un poco una mezcla de Europa. Interesante. Dicen, sí, Italia es lentejas. Héctor dice, en casa 12 uvas pasas. Ah, Hay mucha gente que toma las uvas bueno, atragantará pasas. menos, supongo. Mira. Hermosa ciudad donde viven. Me pareció o escuché algo de música argentina en los festejos. Ah, sí, suena mucho Ráfaga, bien visto. Ráfaga la rompió desde siempre. En el ayuntamiento estaba Ráfaga. La conga, bueno, ahora incluso creo que van a Madrid, mi hermana está ahí, y creo que la conga va, los auténticos decadentes. Al final los argentinos, hay mucha emigración argentina, inmigración en España, y la están rompiendo allá los argentinos. La verdad es que hay mucho grupo que se está yendo. ¿Hasta qué personaje me parece que estuvo en Málaga? Todo cumbia, bueno, de todo tipo de... Ahora ya, en esta era tecnológica, todo todo llega a todas globalizado. partes. Sí. Así que sí, había música argentina. De hecho, mi sobrina, la más pequeña, como ve a youtubers de niños de Argentina, pues te suelta palabras con acento argentino o palabras así. Está como todo mucho más, ¿no? Dice pochoclo, dice. Pochoclos, te dice pochoclos. Sí. Cosas así, pero bueno. Ángela es realista y sincera. Aparte su cara dice todo, claramente. En Uruguay algunos le muestran la cola a la luna. ¿What? ¡Oh! Esa es buenísima, nunca la escuché. Marcelo, ¿qué hace Marcelo? ¿Cómo andas? Me salté. Belén, las lentejas son para comer el 1 de enero, lo hacía la nona. En Argentina, los que tienen ascendientes españoles, sí. Ah, mira, el 1 de enero una pota, entonces. O sea, pero de españoles. No, la nona era una vecina, era familia italiana, que lo comían el 1, mira. Un viajecito. ¿Cómo te acordás de mi nombre? Dice, viste, yo ya ficho, ¿eh? A mí, fichados. Y además, sobre todo los nombres así de youtubers, por ejemplo, un viejecito A, hay que preguntarles y ya le intentamos fijar. Dice Oski que en su casa siempre se comieron las 12 uvas. Somos galletanos. Galletanos. Mitad españoles, mitad italianos. Ah, qué bueno. Ahí una curiosidad. Yo llegué a España y le contaba a mis amigos que le decíamos tanos a los italianos en Argentina. Ah, claro. Le decíamos tanos. En España, pues en España, son otra cosa. Si les decís tano a alguien, no entienden italiano, entienden gitanos. Es un poquito despectivo, como o no. El tano, sí. El tano de gitano. Sí, la forma despectiva. Así que ahí tenés una curiosidad. Pero mira, curioso, ¿eh? Se comen las 12 uvas. Ojo con Rubén, buena memoria, no le debas dinero, dice Susana. Sí, lo tiene todo apuntadito. A mí también acá se ve a gente dando una vuelta a la manzana con una maleta en la mano. Para viajar en el año nuevo. Esa es buenísima. Bueno, es curiosísimo. Entonces sales por la ventana ese día y encuentras unos comiendo lentejas, otros uvas, otros enseñando no sé qué a la luna, otro dando vueltas a la manzana. Qué bueno, mira. Para atraer viajes. Mira, efectivamente dice Héctor. Ya van 2 votos para esa. Esa me gustó, hay que hacerla. Pero salir a esas horas. Está buenísima. Sí. Mira, muy bien. Estuvo interesante. Cortito, faltan 3 minutos. Estuvo interesante saber las tradiciones. Al final estábamos más unidos de lo que parece. Muchos comen uvas. Bueno, somos todos español, italo, todo. Bueno, la verdad es que al final buenísimo, se fue notificando a gente. Estamos acá bastante ya. No le dábamos más esperanza, porque este es el tercer intento. Y como saben los que se unieron de últimos, la señal aquí no nos ayudó. Pero no importa. Que quiero leer este comentario de Miguel Ferrer, que dice: tremendo el contenido y el vídeo estuvo buenísimo. Escuché que por Brasil o Latinoamérica en Navidad adoptan la costumbre que tenemos acá en Noche de San Juan de saltar las olas. Hoy hay una mención a eso justamente en el vídeo. Muy buena. Sí. Muy buena, Miguel.
Hoy se Lo le... de saltar las olas, ya veréis por qué. Hay algo relacionado con saltar las olas hoy. No nos pusimos a saltar olas, ¿eh? Pero bueno, Y- justamente comentamos algo de eso y mira qué curioso que lo acabas de mencionar. Ignacio Ramos, Vila García nos gustó mucho y en otra entrada Se lo comenté, se los comenté que nos nos gustaría gustaría vivir más vivir. adelante en vuestra ciudad. Mirá vos, se lo está planteando en serio, Ignacio. Es una ciudad muy bien situada, estás a media horita de Sí, Santiago de Compostela, a media hora de Vigo, tienes sí, muchos aeropuertos. 2 aeropuertos ahí cerquita, bueno, Sí. está bien conectada, la verdad. Y tiene mucha costa y mucha montaña, tiene de los dos gustos. El clima es, Clima gallego. sí, no te quemás porque son 30 y pico grados, Bueno, a veces hay algún pero no, verano pero no alto. son 40 y pico de... No es el verano del sur, que No. ellos ahora están en Fuengirola. Ah, claro. No tiene nada que ver. Y de mayo a septiembre está muy bien. Es verdad que dicen que hace 20, 30 años antes llovía mucho. Yo desde que llegué está espectacular en verano. Nos mandan saludos Susana Muñoz desde La Plata. Ah, mirá, de La Estamos Plata, qué cerquita, lindo. estamos Sí, cerquita. estamos en Buenos Aires acá. Likes al vivo y al estreno. Muchas gracias, Muchas Rubén. gracias, Rubén. ¿A saltar las olas o saltar? Saltarlas, A saltar. sí. Pues sí, si le dan cariño al vídeo de hoy, Falta al un minuto. vídeo, ¿no? Al vivo, muchas gracias por estar aquí, lo apreciamos, pero el video, sabemos que hay viajeros que vuelven a sus casas, graban contenido y cambiar de continente a YouTube como No le que gusta mucho. hace cortocircuito. Así que esos vídeos suelen bajar un poquito. Sí. Si le dan cariño, un comentario, un me gusta al vídeo de ahora de las 4, lo agradecemos. Sí. Y creemos que quedó muy lindo, creemos que les va a gustar. Drogon, el dron, estuvo haciendo un muy buen Un trabajo espectacular. Bueno, muchísimas gracias Bueno. por haber entrado, a pesar de ser 3 intentos. Vamos a organizarnos un poquito mejor para lo que se viene, porque arranca el 2024. Y nos vemos ahora en el chat en directo del estreno. Chao, chao. Chao, 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 chao.